find the envelope? I think I have more information in the car, in my little. Oh, I mean, that's fine. Let me just, Is it fine? yeah. Okay. So you have a copy of, I have a copy, so I'll read your line. You'll put it over your head, and touch it wherever you're going. And then this ceremony, you take it off, come by, just back right here for me. And you can also to the gym, but she's not normal, so she doesn't feel like that she's And he's more kind of asking them that. I mean, we'll see. Could you do it? The idea is that copy, everything in the copy in the flower, so you don't put them on the flower. Yeah, so it's interesting. Kimbo's a great teacher. And Have you had teachings with him? I have, yeah, at TNC. But he's also the attendant of Chenga Rinpoche, who's a Toku, who's a really high lama in New Jersey. That's who he's going from New Jersey to. Kimbo's coming from New Jersey, yeah. And Chenga Rinpoche is like Mahamudra master. So he's a really thorough and he's a different kind of human being. You're like, this guy meditated all the time. So sometimes when he wasn't attending mode, he's a little bit more playful mode when he's a teacher. Oh, my teacher. Context. Yeah, he hasn't gotten to the full terrible sounds yet. You do. Those are the fire and all that, isn't that the same thing? Are those the four enemies? Those are the four terrible I sounds? think so. Oh. He hasn't done the sixth thing, the Right. famous six things. Right. I Okay. think we need clarify. Oh, yeah, well, that's what I'm asking. I've got 8 questions. Okay, question number 1 of 6. What are the cause of force and control? Four terrifying sounds, is that the same thing as the four enemies? Because there's 3 precipices, 4 sounds, and 6. The 6 something. I wonder if the air changed when we going through, I wonder if the airport. Oh. After, Because of the after weather? the snow? Yeah, and the ice. Mhm. I hope so. Yeah. I know the road's getting better in Virginia. Our cars are still trapped, Mom said. Oh, The neighbor was coming with his little tractor to, yeah, our cars got iced in back in Virginia. And we're staying, tomorrow we're staying in Georgia. I got some family in New York. And they said they just got like, well, they got like a quarter of an inch of freezing. which to them is a big deal. Oh, no, I mean, no, they shut down for a full day.
Virginia and I had a conversation about it, I'm like, because the way you would drive, I think so, I think it's about the same. It's one of those books that I've taken like 5 years to get through. Because I read paragraph and sort of midway between Yeah. Cincinnati and And I read it, Oh, I'll go back to the. So you have a river? yeah, close to the Because it'll, like, to have, like, half a line of it, oh, You know, that, you used to drive yeah. through the And it always mountains, has and like, then you get there. so here to Florida, the drive is like this, and here to Kentucky, the drive is like this. Right. Right, there's some pretty big hills Yeah. between you and Kentucky. Oh. Yeah. Oh, yeah. And, yeah, and in the next few years, I'm gonna come down here and we can do a 10-day retreat and kind of. It's like pulling it to the. Yeah, and sometimes it takes a little bit too long, but it's like. And you got circulation of the air, and it's fresh. Yeah, 7:30, just, trying to arrive before that. Especially. Or you're still tracking around. I thought, no more, but, I'm sure tomorrow. Yeah, but you know, if you've got something you wanna like work on, you just start with little small steps and stuff and just, and eventually. Oh, yeah. Yes, thank you. You know, we're thinking about maybe next year, renting Airbnb for our little fun. And it would be on Zoom, but you know, walking teachers together as a group. Because, you know, a lot of them are hard to get all the things off. Oh, okay, so you're careful. So it's good. Yeah. Good for work. Yeah. You don't gotta look, you got it on your first time. Occasionally, my husband, he's not here, that's which. Coming out. So George. And then when. Sometimes if you're here at court, you have people try to use it. Hey, when are you going to? My grandmother used to call it Irish. Okay, You too?
It goes up, every night it goes up. You need that too? Yeah. Sometimes 2, 3 times a day. Have to recharge. You know, you plug it right in, it's like, link. Test the waters for a while, if you want. How did it right? Yeah, you recharge it. I got 3 houses. You can get them. Amazon, okay. With Amazon, Yeah, they can move that. Recording in progress. Oh my God. I know. How dare you? Came up and it's, I know, this is the response I get every time. It's civil. It's civil. I don't know. Which one was it? Which you guys? Brooklyn, You were the Brooklyn. fourth largest city in the 4 million people. You know why why is Bronx, the Bronx? Why did the? What, Yeah. I say why Bronx, Dutch meant farm. The farm, because up there was nothing. And it's still nothing. We had a farming for that, as far as I knew. They said there was a family farm. No, I think it's unless they have to. Unless it's a small place. So I didn't say we did one. That's the Dutch. The Bronx is a farm. We lived on Bushwick, which is Dutch, on the Dons. We had a lot of Dutch people. What's this here? New York, yeah, right on my cousin. My dad, reading the Bible book for us.
Bodaya Ambanzor Sadu Dino Badi Chanji Do Me Bawa Sudo Kayo Me Bawa Subo Kayo Me Bawa Do Me Bawa Sarva Siddhi Me Barayanza Karma Sudan Me Zede She Yang Guru Hong Ha 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 Ho Banga Wan Sewa Da Tanga Ta Bandara Ma Me Menza Benzer Bawa Ma Samaya Sadu Aon Benzer Sadu Samaya Manu Balaya Benzer Sadu Dino Badi Chanji Do Me Bawa Sudo Kayo Me Bawa Subo Kayo Me Bawa Anurado Me Bawa Sarva Siddhi Me Barayanza Sarva Karma Sudan Me Zide She Yang Guru Ha 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 Banga Wen Serva Da Tanga Da Banzara Ma Me Menza Benzer Bawa Ma Samaya Sadu Da dine da nga so tamyi etine ma hubina da nga so chuni pardo tene hyano gu yosares. So then, as Entonces, vamos a continuar entonces con el bardo y la experiencia del Chonji bardo. Hito tambari jasenari toru tso nangla tene da jik tambo jik da rinpa hidin nga so longnya na yi jik tende hyagre sungudwa pena tambo rawo yinbi na jik nga so da hengam rawa hengam hyadu karsa. Todos vamos a pasar por esto, así que escuchen atentamente. Estamos entrando en la parte donde se va a hablar sobre las deidades pacíficas e iracundas que surgen en el bardo, llamadas Shitro en tibetano. So here, Entonces aquí there are the hay appearances of the 100 estas apariencias de las 100 pacíficas deidades e iracundas, que también se describen también en el bardo Todol. and these appearances Y estas apariencias son como flashes, imágenes, como si fuera una película, como escenas de una película que ocurren rápidamente. Y entre estas hay reinos puros de las 5 familias búdicas que se conectan con las 5 familias búdicas, las apariencias de los reinos puros, por ejemplo, el reino puro de Ratnasambhava en el sur, el reino puro de Amoghasiddhi en el norte, el reino puro en el este de Amoghasiddhi, y así hay diferentes flashes. Pero mientras permanezcamos, donde pasamos más tiempo es en el reino occidental del Buda Amitabha de Huachen. Y ahí hay una oportunidad muy buena para reconocer lo que ocurre y alcanzar la liberación en ese reino puro y ser transportados a ese reino puro llamado Sukhavati o Dewachen en tibetano.
yungre sungdwa ser. And so in Entonces, this bardo, there en are este sounds, momento del bardo hay muchos sonidos, luces, rays of rayos, lights and sounds and so forth. sonidos que ocurren y muchos destellos. Chuni ke rangwo zone ta chuni rangwo la de tene jikta nawa senari tene uji chap dewa na ji tene yores tene ta interesting rawa jikta kwang pardo ke nawa senari ko jik choba tene ta nyama rawa ina nga zo thangbo wasi lal ma chi ung tene ko rang ko uji yor la bdo nyama thang dawa mbo ta taso na nāngshī mārāo jī tēne rāngwō jī yōre ēs tēne wō tēla tēne wō pē break rāo jī tēne tēne jī yōre ēs tēne tēne tā wō jī tā tētā wī na yāng tēne tāngi tā jatāng kō pārdō nāng lā kādui nā kō kāp yōwa rāo rē dō tēne tā chūnī kā rāngwō insa rē zon hā kō na yāng tī kāp lā tōn rō yā tē kā nāng jī chūnī kā rāng rā jī tēne jī tā tā pē kārsā kā rā rō māngbō pē tōng rā māngbō tēne tū jī lā dērwa nāng jī wada tene kitene dayong gres Gongta tenda de nima dang tawa gi korla karai sumien. nima dawla bila Song. Yeah, kemendo. So then Entonces, in the Chuni bardo, en el Chonji bardo hay todas estas luces y sonidos y apariencias, pero de hecho también se consideran que son autoapariciones, son apariciones o proyecciones de nuestra propia mente. Y es algo como luces muy brillantes, sonidos, que pueden ser abrumadores, fenómenos abrumadores si no son reconocidos como autoapariciones. Entonces nos pueden aterrorizar, por ejemplo, los sonidos pueden ser como 1000 tipos diferentes de sonidos que retumban al mismo tiempo. Todo tipo de luces y rayos que pueden ser abrumadoramente brillantes. Pero el bardo es realmente interesante porque hay todas estas oportunidades para reconocer nuevamente, si esto es entendido como la automanifestación de nuestras propias apariencias de la mente o de las apariencias de nuestra propia mente, hay una oportunidad entonces para la liberación. So there's a tool. Yeah. Tani? 다 대셔도 다 될라야 되네 당보지 가서 라 희위 그거 되네 배나 자와는 거라고 되네 라 희와 제는생도 텐디 희와도 혈기요레스 대셔나다 디가나 고사 카레 몬초나 되네 몬초로야 다 대가 나이다 대다리 만도 있나다 디 파도나도 눈리라 칸데 용구요바 니마레라 칸데 용구요바 다 팍스멜이 이제 티요라 이내 양보다 대 자세 자탐바양 지 고메 지파지션 이거 삼아와 어떤이게 나와셔야 요레스 티니다 자타고 지 칼레 티가나 지 카르세고레 모마존나 고지 다 칼레 카르카르도 인사레스 Entonces, nuevamente, estas apariencias del Chonji bardo son las automanifestaciones, son apariencias que toman las formas de las 42 deidades pacíficas y las 58 deidades iracundas. Y entonces, una por una, ellas van apareciendo como los 5 Budas, como los jefes de las 5 familias búdicas, como Chenrezig y demás. Y cualquiera de esas deidades que sea reconocida, incluso una de ellas que sea reconocida como una deidad, eso se convertirá en una oportunidad para la liberación. Entonces, hay diferentes
demarcaciones durante 7 días aproximadamente que ocurren en el bardo, en esta etapa. Bardo nimadun redela approximately. Yes. Tiene garela? Sí, aproximadamente durante 7 días ocurre este proceso de ver todas estas luces y autoapariciones. Yeah, so they're different, like specific Entonces, appearances that las apariencias específicamente que ocurren son como cada una demarca 7 days. cada uno de los 7 días de este periodo de 7 días. Hay diferentes experiencias de diferentes apariencias y las experiencias no siempre son las mismas, depende de las propensiones kármicas de la persona. Pero, como estas experiencias vayan progresando, se volverán cada vez más difíciles de ser reconocidas. A medida que avancemos en la experiencia, las experiencias tienen cada vez menos potencial para el reconocimiento. Se va haciendo más difícil. Jesse. 이미나 양다 티 나네 다 내가 최초지 갈증이 요래 라비나 다지 되네 휴 닝고 라마 세나리 칸다리양 되네 지 토론 동ken들이 되네 다 라마지 되네 야 댕기 요래스 데 라마데 데네 라마티게 가르치고 49 days 와 니마 딱 빠르기 니마를 가르치고요. 당가 좀 모두 지거래스. 로와 트레인케 때네 나wan데 리제 샤그레스. 라틴 리제 용그레스. 텔레초나 현아요 말에 징나마지스. 어데다 람가나 마손 다 람텐지도 되네. 다 람틴 리제 요선테네. 요당 몽발레야 종나 텐리제. 당에만 게셔 종발에 이내양 다디 고트니도 지나대요. 디스펜도요 사러와. 어쨌든 텐디기티니 14 day for the say yours. So, these days, maybe it's a little bit different, but it used to be that, when... En estos días puede ser un poco diferente, pero solía ser que cuando alguien moría en el Tíbet, there would be, a very strong emphasis on Dharma se hacía mucho énfasis en la práctica del Dharma, en las personas sobre todo que estaban alrededor. Y usualmente habían muchos arreglos para que un lama llegara al sitio y asistiera durante 49 días cuando alguien fallecía. Y ese lama usualmente se les refería o se les llamaba como el lama almohada. El lama almohada llega cuando la persona está muriendo o en el momento de la muerte y es capaz de ayudar, asistir a la conciencia de la persona que está en el bardo a través de esos 49 días en que están experimentando el bardo. Entonces, cada día ellos están explicando, el lama va explicando a esa persona que falleció lo que está ocurriendo y le dice, ahora, en esta deidad está surgiendo, aparece ante ti, reconócela por lo que es, no necesitas estar asustado, no sientas miedo. Y entonces hay estas direcciones y explicaciones que se dan en relación con todas estas experiencias o manifestaciones en el bardo para la persona que ha fallecido durante cada uno de los días. 군상 토미주 손도다 파도 일루텔라 다 다나나 요레스 고 카르세고레 나수 속 나힌바 이kel루텔라 고 중마히 요반라오 테네 테가나 이게다 나수 셈케 땡라 코란다 가차 진솜 코란 텐데 요와지다 단단가 소케 지켄디 키테네 에다 고만나 이제 키테네 테네지 용구 요레스
And so even though the person has died, because they have a bardo body, they still experience the bardo as if they have a body, where the faculties are functioning, A as if, pesar de la que persona haya fallecido, aún así tiene un cuerpo de bardo y por lo tanto puede tener la idea de tener un elemento, que no es- de tener un cuerpo. Y aunque no posee un cuerpo físico, sí puede sentir las experiencias de tener un cuerpo. in the world, so like an ordinary person. Es decir, de la misma manera en que una persona ordinaria podría experimentar las sensaciones. Y esto ocurre a pesar de que no esté en un cuerpo físico. Pero este cuerpo del bardo tiene esta capacidad sensorial. But it's different from Pero like es what diferente we experience, in the de lo que world nosotros as experimentamos en el mundo físico como they seres don't have the encarnados. same degree Ellos no of tienen el mismo grado de voluntad, no tienen control of their el experience. mismo control de la experiencia que nosotros podemos tener. Es decir, la experiencia puede ser mucho más intensa. Bardo, for Entonces, instance, en el bardo, por ejemplo, specifically the six, específicamente, signs of uncertain hay signs. 6 señales inciertas. So the first uncertainty is the Entonces, uncertainty la of primera place. incertidumbre es la incertidumbre del Phenomena is lugar. kind of Los rapidly fenómenos changing and cambian without rápidamente. reason. So sometimes, the beings Entonces, rise a and veces el ser, por plateau, ejemplo, sometimes se they siente que rise está on en top of una a mountain, llanura, a veces sometimes está they en la rise cima de una inside an empty montaña, a house. veces está en una casa vacía y ocurre de esta manera. Entonces, esta es la primera And then there is incertidumbre, the la del lugar. uncertainty of Luego, the la segunda es la support, incertidumbre which del is like, soporte. 인다 코로나때 녀파 요 말이다. 코랑 참sam지 강바동반도 오지나 디스디나 야 텔라코들이 다 대고 말이고 대가 나야지 초태한다 오다 더솔아 디스치치 야 텔라코 내기요 말아. 뭐다 텐디지니 고 유점 고 요원도 요레스. So there Entonces, is, sometimes, for a instance, veces, por ejemplo, while one is living, one has mientras uno está a vivo, sense of uno certainty, tiene este like a sentimiento de secure certidumbre en relación con el soporte. house, and Como por one's ejemplo, tienes una casa, place where one tienes un is resting, lugar one donde tú resides. resides, But there is pero complete uncertainty with es regard totalmente to incierto en lo que se refiere what may serve as a a lo que support or sirve de lack thereof soporte in the bardo. o la So carencia de soporte sometimes, en el bardo. Por ejemplo, one algunas has a veces maybe a stupa, una persona puede it's pensar gone, que it's está not en una there. estupa y luego la estupa no está. So things are really kind of Las cosas changing son cambiantes fairly rapidly, so rápidamente, there's no real así que reliance no hay una on one's verdadera confianza en términos experience. de la experiencia que se está teniendo. Y esta es la segunda incertidumbre, la incertidumbre del soporte. And then there's the Y uncertainty luego of está conduct la or activity. incertidumbre de la So conducta o de there's la actividad. like Entonces, no whereas hay, while we're alive, we can sort of mientras have estamos some vivos, structure nosotros to podemos tener our algún tipo de activity, estructura So con for respecto al instance, tiempo y la I'm actividad gonna que work for an hagamos. hour Por ejemplo, tú or dices, for voy a 1 hour, trabajar but por in the una hora, bardo, pero en el there bardo isn't the same no hay ability to esa direct misma habilidad de my dirigir conduct el or tiempo activity y with la certainty, so conducta that con certeza. every like one moment something Por un changes, momento, one might be engaged in one uno type puede of estar activity and involucrado then en un the tipo de next moment actividad that y al changes. siguiente momento cambia. Algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, en los sueños, que podemos estar haciendo una cosa y después otra inmediatamente. Esa es una nota del intérprete.
사토구요 말이스. And so then there is also the uncertainty of Entonces también luego sigue la incertidumbre del sostén o del alimento. Y quizás uno sea capaz de ver comida, objetos de sostén como comida, pero como comida que pertenece a los devas o comida que pertenece a alguna de las 6 clases de seres, pero uno no tiene independencia o la habilidad para comer esa comida, para disfrutarla. Es decir, puedes ver la comida, pero no puedes comerla. Esa es la siguiente incertidumbre. Tene tegana yi ke tene koranta bena cha tung gu na re namju khar tung gu na korang phurba thi ke na na tene kya lo tene da mixi ke tene sor se ya jing go ta hyu na wi na ga ta khala be de do do ji ti ha wi na ko sa to gu ma wa ina ya ko ngo ya da yo re te ndi te ta sor se ya ji ta nga so ngo gu re ro wa o sor se ya te ngo ya ta ki jim ta te ngo ne ta lama ten ro yo na da tambo zortela tene jangto persum ji tambo ya zangma soya tene mar roya chinam jaya ta tene chine tene koran yang sri sri ta choran sa dela yu ma zon duwa na ji tene lab gyo ro wa tene lam ne chi gyo re sta nenga chimbo hyo re ina ta tenga zo tanda chache maybe ina yang ma zo family ji thombi na 49 dela tene koran namju khare tungyo na khare sagyo na 오다 뜻이 다들 전부 고마워 풀바지 나디 슝슝지로 코랑 풀바이나 가리나 다 얘도 아메리카를 가서 풀바 니 풀바 고 풀바스 요 말와 이나 대치 드네 대가 나이다 종나 소르 디스 뭐 그래 소르다 소르디 단기 라마나이 직들 장토 퍼센트 토고 말이 되나요 맞아 오마니 빼면 홍똥네 tene ta tanda da ko tonghe tal pen to so sta tonghe ko ra dinge tren wa ta la tene ko sajuna saju pe da ta lam do sawa miziba bene robo da tunga miziba jazo da chomba miziba timba da ta hiwo ko ra khang do ba taking do yong sho o mani be me ho to na tene ko ra da tene te me ti be ki tong do nya chang la tene pen to yo des So kung ta rewo tabu kare? Rewo tabu mom jobs. No. No rewo tabu saya. Aha, so chimpo drawa. Tenda gyamso drawa. Thongya jamso da. Thongya. Tani jempa tabu? Ko tulo khongya. Tulo. Okay. Ta be gya che mo chung ko ran ka hore wa khang la khang do ba la do. So what's really important is that Entonces lo que realmente es importante es por esto que cuando una persona fallece se considera muy importante específicamente dedicarle ofrendas de comida a ellos, por ejemplo. El lama, tradicionalmente en el Tíbet, el lama que está asistiendo a alguien que está en el proceso de la muerte, usualmente ofrece a la persona 3 veces al día, en la mañana, el desayuno, durante el mediodía, el almuerzo y en la cena, en la noche, la cena. Se hacen diferentes prácticas especiales de ofrenda de comida al ser que está en el bardo. Y se utiliza una copa o un cuenco, porque en el Tíbet la gente tiene sus propias copas o cuencos y los usan todo el tiempo. Entonces, una pequeña porción de comida en el cuenco de esa persona y luego hacen la práctica de sur, que es una ofrenda, y la dedican especialmente. Esa comida es ofrecida al ser que está en el bardo. Y se dice que ese proceso de dedicación, de hecho, permite que el ser que está en el bardo pueda disfrutar, que pueda comer
que pueda nutrirse con esa comida que está siendo ofrecida. Entonces, en particular, el lama consagra esta comida o la bendice con la práctica de sur y luego hace algo como una comida posible de ser comida y digerida por ese ser en el bardo. Y no solamente el lama, sino también los miembros de la familia. Cualquiera que sean los miembros de la familia, que lo que vayan a comer, ellos ofrecen una porción de esa comida a la persona que ha fallecido y se la dedican y practican el sur. Entonces, eso permite que ese ser del bardo pueda ser nutrido con estas ofrendas. Incluso al recitar, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, en cuando una persona ha fallecido durante este tiempo de los 49 días en el bardo, si nosotros ofrecemos comida regularmente a esa persona que está en el bardo, incluso aunque no sepamos cómo realizar la ceremonia de sur o hacer ofrendas específicas, simplemente recitar el Om Mani Padme Hum y tener la intención de hacer ofrendas a ese ser que está vagando en el bardo con una mente compasiva y hacer esa dedicación es algo que puede ser muy beneficioso y realmente puede ayudar a esa persona que ha fallecido y esa persona puede recibir esa ofrenda. Por ejemplo, en algunas de las dedicaciones se dice que pueda esta comida volverse como una montaña de sostén para los seres que vagan en el bardo, que este arroyo se vuelva un océano de alimento para los seres que vagan en el bardo. Y si tienen ropas, que sean como nubes que puedan llevar. Y de esta forma, estas aspiraciones se hacen, estas ofrendas se hacen, y cualquier cosa que hagas con este deseo, con estos medios, también pueden hacer posible que ellos nutran o disfruten de esas ofrendas, que se nutran o disfruten de esas ofrendas. Y lo más importante para alguien que haya fallecido es que sus seres queridos reciten el Mani Mantra. Incluso si otras prácticas pueden hacerse específicamente, ofrendas específicas, aún así hay un tremendo beneficio en recitar el Mani Mantra y pensar sobre esa persona que ha fallecido, especialmente con todos los seres sensibles, y dedicarles nuestra práctica por el bienestar de los seres sensibles y en especial por esa persona que ha fallecido. Esto realmente traerá un gran beneficio o brindará un gran beneficio a esa persona. Todo el mérito que podamos dedicar siempre será beneficioso. Y la quinta de estas 6 incertidumbres es la incertidumbre de los compañeros. Así que no hay confianza, no hay certeza en relación con los compañeros que uno pueda encontrar en el bardo. En un momento puedes estar acompañado por un ser celestial, por una deidad, por un deva, y al siguiente momento puedes estar acompañado por un demonio. No hay certeza en términos de los compañeros. Y esa es la quinta incertidumbre. Y luego está la incertidumbre de la experiencia. En un momento uno puede sentirse bien y al siguiente momento no te sientes bien. En la mente
hay toda clase de diferentes estados mentales que surgen como experiencias que ocurren. 오다 대가나 얘기 때문에 오다 들이 망예배 다로 세다 차송 So these are the Estas son types of uncertainty, los 6 tipos de incertidumbres part of the Bardo que son parte de la experiencia del bardo. No, you said that's only 5. We only said 5. We didn't get to 6. Y hay alguien que dice que dijeron 5, ¿no? Yo escuché 6. Didn't the relation do the Drokandere? I don't know. There's place, support, conduct, sustenance, companions, and experience. Right. Yeah. Thank you, Kirby. 다 대가 나기다 가서데 직전이라고도 다 해처비 지라더니요 님이 기와 뭐마도 디스 땡기요 살아와 제가 뭐마라 텐 대가 나기기다 되네 제가 뭐미기다 릴레이티브이나리 광강바이나리 사자이나리 드솔라 땡기요 살이 드솔라 로기요 살이 지기요 살이 스타고 칼레 디스 지기요 살아와 되네 지때 대가 나기요 삼레티 나와데다 제가 레양 나와도 되네 혈기요 살이스 So then, Y luego, also sometimes in the Bardo, there's a lot of en el bardo, phenomena or también hay muchos fenómenos o recuerdos de las vidas pasadas que puedan ocurrir. Por ejemplo, recuerdas la vida que acaba de terminar, uno recuerda a sus parientes, al lugar donde uno vivió. Y la primera parte de esta experiencia del bardo usualmente es más como estos fenómenos que surgen junto con otros tipos diferentes de experiencias del bardo, pero luego, cuando uno comienza a moverse hacia lo que será su próximo renacimiento, entonces los fenómenos comienzan a surgir nuevamente que se conectan con ese futuro renacimiento. ¿Dónde va a ocurrir ese futuro renacimiento? 다 49 days 때 longest no 차기어와 인다데 네바요 사마레스 텐데네 예나양다 고지 둔타레라 테네 토리아 케페나 둔탕보 토리아 테네 야다 테네 둔세레 둔타레라 토리아 케테네 다 고카비요사레스 테인드테네 다 토리아텔라 코란 치충락도 지 히반다고 지치냐고 transition 힘바 렙고요사와 티치리테 나 가서 다 넬라이 다 테요인다 보노위나 가서 다 둔세레라 양 좋아 베 히론도 다 오바미 좋아한다고 다 데코베 지 둔지레라 데 자치모 휴즈요레스 티게 지 평용도 베고 지 둔텔레 양고 촌도야 그때네 고카비요사레스 So then, so these Luego, 49 days is really hay 49 días, que es el tiempo más largo que puede tomar para que uno esté en el bardo. Pero puede ser mucho más corto. Y nuevamente puede haber una ventana para la liberación que puede ocurrir cada 7 días en el bardo. Entonces hay una transición que va ocurriendo en cada uno de estos 7 días. Por ejemplo, en el Tíbet, por ejemplo, hay una sadhana Choga kaka. Dini yang upagme ki korla kare samte. Bene choka oba mi ke choa yore, yangza bi yore, kore yore,
mental yore, ta damara yore, tungya yore. Dini pena lama ditsu dongare. Dikala. Ta lama jina nga su ta gomba le ndogdo nga su kha tongi ma ten. Oh, yeah, okay. Gomba re Oh, okay. yore, pa gomba tona re, so lama dine hyuna re, ta te chepa mando. So there are lots of different practices. Entonces that hay might be diferentes done, prácticas que pueden to hacerse help, the para person ayudar a la who's persona que ha fallecido. Bardo, particularly on these El- days of, the En 7, esto en particular, working each of the 7 esta marca de days. cada So, 7 at the días, monastery, hay the eventos monks or the específicos devotee, en, por ejemplo, los they can bring monasterios. different Pueden practices, hacer un which número are diferente de 7, so that prácticas person, rituales, de has the sadhanas, vulnerable como por days, ejemplo la de las 100 deidades um, pacíficas de Iracunda, Amitabha like o Yangzap, Yangsha. there are any number of different practices Hay un that número can be done, diferente de prácticas que that pueden can hacerse, help to que pueden benefit ayudar a the person, beneficiar a particularly la persona, during kind of en that particular en ese post-transition momento point crucial, of en ese these punto 7 crucial days, de to los help 7 días, o que facilitate the ocurre cada opportunity. 7 días, que son oportunidades también que se presentan. Okay, so this offering is just invite the Lama. That's okay, and also this okay to go to monasteries. So monastery they sponsored like 4-day meal. Y también a veces se patrocinan comidas, se hacen donaciones. La familia puede patrocinar, por ejemplo, las comidas, como un día completo de comidas en el monasterio y asegurarse de que se hagan ofrendas a todos los monjes y monásticos en nombre o en beneficio de la persona que ha fallecido, que también les puede dar mucho beneficio. Por ejemplo, cuando mi hermana falleció, dice Drupon, So we first week. nosotros primeros en la primera semana Actually, the Ladakh is many. I think now it's Ladakh is the 260 monastery. hay 263 monasterios Drikunkhayu en Ladakh, pero hay 3 monasterios que son los principales. Entonces, en el primero, cada semana nosotros patrocinamos comida. En la segunda semana hicimos en la Mayuru, y luego está el monasterio de Opema. Fourth is the Rinchen. So in the Rinchen period, Está el cuarto monasterio Rinchen Tsok fifth one is y el quinto the Rinchen Leng. Rinchen Ling, el monasterio de Rinchen Ling. Van 5. Sixth we did Ayang. El sexto está el monasterio de Ayang en India. Last week, Y la última semana The last week. yeah, in the Changchop Lane. So en Chanchup Ling. Es decir, durante esas 7 semanas se patrocinaron actividades en 7 monasterios diferentes para esta persona que había fallecido. So also interesting. So I think this is maybe very good. So Y esto es algo muy bueno, por supuesto. Yo pienso que es muy bueno. Tenemos a este gerente en Chanchup Ling, Changchop Lane. y en Chanchup Ling So he used to monk, él solía ser un monje. and then Y luego escaped from I think 1959. Escaped to India. creo que él escapó en 1959 a la India, se unió So then we al ejército holiness start. y su santidad comenzó el monasterio. I think maybe retire or maybe they just want to retire. Y él quería retirarse. To Changchop Lane. Y entonces él volvió a Chanchup Ling, Actually, they used to. y entre ellos dos, y los monjes Drikuntil, Then holiness start. que se habían unido al ejército. Y cuando su santidad llegó a la India y comenzó el monasterio, ellos dijeron, nosotros queremos ayudar a su santidad. Y ellos no tenían nada, eran monjes. So one Entonces uno de ellos cocinaba, He was the cook. se convirtió en el cocinero. manager. Otro se convirtió en el gerente. That time is actually
Y en aquella época nosotros éramos muy afortunados porque había alguien que cocinaba sin ninguna paga. Y no solamente esto, tanto como era posible, ellos limpiaban y cocinaban. Y el monasterio siempre estaba impecablemente limpio. Como dije anteriormente, nosotros éramos jóvenes monjes y a las 5 en punto, de 5 en punto a 6, teníamos una hora libre y salíamos a jugar. Y a las 6 volvíamos a comer. Y luego, no sé, había un plazo de 30 minutos para comer. Y luego había que hacer una puya. Y entonces los jóvenes monjes, los monjes más jóvenes, They are kind of passing the time playing. pasaban el tiempo jugando. But then when it's time for them Pero cuando to es el momento para ellos de hacer práctica, puja, they como have por to ejemplo hacer una puya, ellos tienen que regresar. Y hay un monje disciplinario que vigila que esto ocurra, que ellos vuelvan. But then if they don't always get dinner because Pero no siempre reciben la cena. Pero recuerden, estos monjes actúan como padres de estos monjecitos menores. Y entonces ellos guardaban la comida para esos jóvenes y luego se las recalentaban. A veces los monjes tenían que dormir más temprano y los monjecitos volvían y comían casi a las 8 de la noche. Y ellos tienen que dormir temprano porque ellos de hecho se levantan a las 3 de la mañana. Entonces el monje es como un padre. Estos monjes eran como padres. Ellos a las 8 le tocaban la puerta y les decía, por favor, la comida. Y ellos decían, bueno, ¿dónde está la comida? Y ellos hacían este trabajo de levantarse y darles la comida y los cuidaban como sus propios hijos. Y luego estaba el gerente. El gerente era el que compraba todo, compraba siempre lo mejor que podía, la mejor comida posible. Y es interesante, algo muy amable, muy gentil. Hay historias muy gentiles sobre esto. Y ellos tenían que tener mucha paciencia, porque a veces el cocinero se enojaba y a veces se molestaba porque alguien tocaba los vegetales o no limpiaba. Y entonces el cocinero se quejaba con el manager, con el gerente. Y el gerente siempre era alguien muy calmado, muy pacífico. Nunca le replicó al cocinero. Nunca, jamás. Y al mismo tiempo, el gerente estaba enojado. Porque decía, bueno, pero este hombre cocina demasiado. Y andaba enojado. Pero luego el cocinero decía, el gerente está enojado. Voy a hacerle un té, voy a hacerle un tecito. Y entonces le llevaba un té y le decía al monjecito, llévale un té al gerente que está enojado. Y era interesante cómo ocurría esta dinámica entre ellos. Y hay otra historia sobre esto. El gerente, él escribió, dejó algo escrito, yo tuve este dinero, y luego escribió, la primera semana, ustedes ofrezcan a este monasterio, la segunda semana a este monasterio, la tercera semana a este monasterio. Todos estos eran grandes monasterios. Él dejó todo arreglado, todo el dinero que era necesario para la comida, esto es para los monjes.
They did actually. So he passed Y away. ellos hicieron eso cuando él falleció. Siguieron todas sus instrucciones. So yeah, so maybe we thinking like about questions, but not much time. So actually, I think this teach a pair, this Pardo pair I teach many Esta times. enseñanza del bardo yo la he enseñado muchas veces y lo que usualmente hago Whatever he said here, es lo que dice aquí, por ejemplo, lo que significa reflexionar sobre su significado, entender los detalles. but however, Sin embargo, kind of like Kalagote, but no order, you know. So the today Parece- we asked that this Pardo quizás hemos estado dando esta enseñanza durante 2 días follow these tracks. y quizás no hemos seguido específicamente este texto, pero hemos enseñado en el orden In our dissolutions en que ocurren los procesos de disolución, es la disolución gruesa, la sutil, la muy sutil. the order. Hemos seguido ese orden. El orden quizás puede ser un poquito diferente de cómo él lo enseñó, de cómo aparece en la plegaria que estamos siguiendo. Couple online questions. The first one's kind of two questions. The first one is Hay 2 preguntas. asking about it, how long a day is ¿Cuánto tiempo es un día? time that Porque una vez escucharon as one is que un día remain in samadhi. puede ser tanto el tiempo que una persona pueda permanecer en samadhi. O sea, ¿cuánto dura un día en el bardo? ¿Es por el tiempo que pueda permanecer en samadhi o es un día humano? Es decir, ¿cómo ocurre la percepción del tiempo para la persona que está en el bardo? Oh, mari tako de ko de nga so de rang de so. So no, a day is comparable to a human day. Un día es comparable a un día humano. Y la segunda pregunta, Sometimes people seem to be a veces algunas personas parecieran estar atascadas, murieron súbitamente o se suicidaron. Y la pregunta es, kind of hard to understand, but es difícil de entender, pero están preguntando si estos 49 días es el tiempo más largo. De re de ta ti che ta nga so ta general lab na ko pardo ta normal ro na pardo che lungas 49 de ro yi na ta tindi la nga so ta ta na corona la pa na de accident and da da tini ra ta kang hi ta ko ma so ina ya thupa jab ne khia and da ta tindi la tini stock chak ro de sta stock chak ta 49 de mari ko pe lo year ko na tindi chak yo de sta nyama nga su yo de tini chi accident chak sa to zola 다 코로나 그 지금 데다고 차로 와서와 또 체르체르로 되네 사자 지금 액시덴트 차나 딱 받쳐요 원로 매직 대 시기요나 사자 지금 딱 받치기요 원로 보나라 되네 빼뭐 뭐 중요 됐다 냐마 스토리 뭐 몰라 임바 어 테나이테 용고요 레스 직다 믹스 기텔량 지금 라만다타 조케다 나 뭐바당 몰람당 테리 마지나타 테리 요사레스 So Dada cosa c'è solo ora va. So Entonces, yes, sí, so generally, like generalmente normal experience in the bardo una is experiencia normal en el bardo dura 49 días. correct. Sometimes Pero when estás there's en lo an correcto. accident or A veces cuando hay un accidente, una persona muere o tiene una muerte traumática, violence or fight, como una muerte violenta, por ejemplo, entonces pueden quedarse atrapados, in the area pueden quedarse atascados en el lugar donde ocurrió la muerte can remain there long y pueden permanecer allí por un tiempo más largo de los 49 días. as a Y ahí pueden entonces encarnar como fantasmas o como espíritus o incluso demonios they remain kind of y stuck in that permanecen area, and sometimes atrapados en they esa can área. cause harm, Y like pueden incluso causar daño. Por ejemplo, Drupo Rinpoche enseñó esta historia de un lugar en el Tíbet donde accidentes que siempre ocurrían, porque las personas morían en ese mismo lugar. Y debido a todos esos espíritus que estaban atrapados en ese lugar, probablemente también hay lugares así aquí también.
y él puede imaginarse que eso ocurra. Y en ese caso, hasta que un lama o un practicante espiritual sea capaz de ayudarles o asistir a esos seres para que puedan salir de ese lugar a través de plegarias de dedicación, entonces esos seres pueden quedarse atrapados en ese lugar por un largo periodo de tiempo. Y otra pregunta es, entonces, ¿cómo llega alguien en el bardo a reconocer las apariencias del yo? Parece que en ese estado mental muy sutil no tenemos acceso a la mente discursiva o pensante. Entonces, necesitamos cultivar el hábito durante la vigilia para que se arraigue en nuestra conciencia sutil. Dine pena samlo tangya dang denda chitang nangshin samlo tangya ki wangcha trawo yojamare. Dine pena rangnang yamba ki ngod zinya ki tapshi trawo di gandre yongare so. 다고 파동 참나 제상도 주고 요레스 얘는 양 파도 남바데 단달링 가서 리파 세요레 라고 아 리파 가서 너위나 되네 베나 파도 가서 너위나 모히요 말와 아 모히요 말에 되게 대인들이 파도 kessem체들라 고 모히요레와 모히요 요레스 아 제가 나이게 근데 리파 페메시비 nomboyores 가르스나 가서 가서 휴가나 이래 가서 가서 그때 드바요로와 가서 시비니까 드바 나 가서 라임바 가서 말람 그 드바 니토 그 드바라서 가서 드바요로와 파돌라 테요마로와 테메두티네 칸다야 리파시오요레스 티메시 발다 티나노 송요레 키시 파도나 그래서 하코네 거야 가버리다 냠나 야보요 요노마도 하고 말와 계속 냠나 야보 요나 파도 나라 냠나 차요레스 파도 갑라 파도 갑라 냠나 치바데 가레세나 베나 파도 갑그 샤십 슈르근도 틴디제 키 냠나 그치 틴디 인사미고 베나 파도 나게 샤직 냠나 치나 야마나 메시 냠나 치바 인 칸다 야베다 Entonces, de hecho, en el bardo aún tenemos mente y hay confusión también presente en el bardo. Pero, de hecho, la mente de un ser del bardo es mucho más aguda. Se dice que es mucho más aguda que en la mente ordinaria de una persona que está viva. Porque a veces el ser del bardo puede tener clarividencia. Nosotros no tenemos clarividencia. Es algo muy inusual tener clarividencia mientras estás vivo. Pero para los seres del bardo, ellos usualmente tienen estas experiencias fácilmente de clarividencia. Y la mente de ellos es muy aguda. Incluso, aunque haya oscurecimientos, los oscurecimientos son diferentes a como cuando estamos vivos. Como por ejemplo se mencionó anteriormente, los diferentes tipos de oscurecimiento durante el estado despierto, durante el sueño, pero la mente en el bardo que tiene estos oscurecimientos es de hecho tiene más claridad que la mente ordinaria. Entonces, definitivamente hay una capacidad a través de la práctica, hay una capacidad para el reconocimiento de esas apariencias que surgen como autoapariciones. Y mientras sea difícil para nosotros recordar la práctica, una vez que es recordada, la capacidad para hacer la práctica es mucho mayor. Entonces se dice que en el bardo, cuando uno aplica la práctica en el bardo, es incluso mucho más poderosa que lo que uno hubiese experimentado ordinariamente mientras uno estuviese vivo. Y otra pregunta es, ¿puede alguien leer la persona del bardo Todol para un amigo del Dharma o solamente debería ser hecho por un lama?
Puede cualquiera leerle el bardo Todol a un amigo o necesariamente tiene que ser un lama o un maestro espiritual. No mistakes. Tene ta tingza phawa ja se ya da wo ta tene ta padu ngu tu chi se ya de tisa ta cho je de ko sadana khorang wo ne kale ka wo yo wa ta cho shen she ke sam ta bi na tene this realization go yo sarwa karsan tangi la ba na ye re ngengo lama te ya go je go res te indu karsena ngengo lama thi ke tela da hiwo korang ka sem khani ko ngengo lama korang khani yo ha ko res kola je ta to pa me wa tha tega na ji ke korang la ya ji nyong mo ba pena cha ya na ta ji korang la pan jor sam no ta ya da wo ta korang meng sam no ta ya da wo ta ta khanda gi ri tindi yu bi na tene ko hiwo ti ke ha ko yo res tene hiwo ti ke ko do thelo no jen do yo res thelo che ne tene ko 대바이 지 강하면은 되네 고 바기 고 지 동현이 동마 팽게 말와 대인들다 드소 동현 세야 되다 거네 지원에 창조 샘판된 바 현배 끈을 랑대바지 요나 되네 코랑 동현 코랑게 다 텔레 대바지 이시지 되네 고 코랑게 지 라마티케다 부근도 섬노 당지 되네 고 코랑을 배틀은 코네다 가도 효람나가 로 저런 가린 로지나 로다 되네로 용구여서와 대메리라 돼서 this 가보러와 인다 고동은 되게 말이 라토고메 고동은 되게 와 So it's okay to read Sí, está bien leer el bardo Trodol para alguien que haya fallecido, pero primero no es algo tan fácil y probablemente sea más efectivo para alguien que haga algo que sea más fácil para esa persona practicarlo con una intención pura por esa persona que ha fallecido, como recitar el Mani Mantra, meditar en Chenrezig, porque tú no vas a cometer allí ningún error y va a ser mucho más fácil ser capaz de beneficiar a esa persona. Mientras que sí, en lo que se refiere a guiar a la conciencia para alguien que ha fallecido o practicar Powa, no solamente es algo más complicado, como sadhanas más largas, con muchos detalles en la práctica, sino que idealmente tú quieres que alguien tenga una realización auténtica para que lo haga. ¿Por qué? Porque eso es lo que se dice en el Tíbet, especialmente importante. Es muy importante tener un lama almohada, es decir, alguien que tenga una intención muy pura, que tenga realización. Si el lama puede ver lo que está ocurriendo con la persona, con la conciencia de esa persona, realmente no será capaz de ayudarlo. Y no solamente eso, sino que además el lama o la persona que está tratando de asistir a esa persona que ha fallecido tiene una motivación impura o tiene emociones aflictivas, la persona que ha muerto podrá ser capaz de sentir eso, podrá verlo y podrá sentir un impacto muy negativo en ese punto. Puede enojarse al ver que puede haber codicia en la mente del lama, o puede haber el nombre, la fama, la riqueza, pensando en sí mismos en lugar de estar realmente queriendo ayudar a esa persona que ha fallecido. Y debido a que ellos tienen este tipo de clarividencia que tienen los seres en el bardo, ellos pueden leer los pensamientos de los demás. Así que es muy importante guiar a la persona en una forma muy pura. Y cuando estamos allí en la presencia de una persona que ha fallecido, hay que ser cuidadosos, porque de otra forma, intentar hacerlo cuando tu mente está corrompida, de hecho puede terminar hiriendo a esa persona o a esa conciencia de ese ser. Así que hay un punto importante en realmente tener una mente que genere una bodhicitta auténtica, que realmente se enfoque en beneficiar a otros, que beneficie a esa persona que ha fallecido. Y luego, cuando hay un lama así, que está presente
en la presencia de alguien que ha fallecido y le asiste, entonces puedes sentir que esa persona cuida la conciencia de esa persona que ha fallecido como si fuera su propio hijo. Y son capaces de tener esa cercanía, ese sentimiento que realmente cuidadosamente señala el camino y le dice, esto es lo que ha pasado, esto es lo que está pasando, tú quieres ir hacia esto, no vayas hacia eso, porque de otra forma será muy difícil realmente ser capaz de beneficiar a alguien. And in fact, like Y it's de said hecho, that to be able to te dice que practice ser this capaz power for de someone realmente else, practicar that's POWA not por an alguien easy más thing to no es achieve. nada Like if fácil somebody who is alcanzar able to eso. do that, it is Alguien que somebody sea who capaz de hacer is eso on the path of seeing. debería ser alguien que ya está en el camino de la visión, alguien que ha alcanzado un nivel de realización o esa etapa del despertar. De otra forma, es verdaderamente difícil poder hacer el POWA por alguien que ha fallecido. Yeah, to actually be able to De hecho, ser capaz de guiar directamente su conciencia, guiarla directamente. Esa persona que tiene que tener o haber alcanzado la etapa de la visión. Espero que esto tenga sentido. So, one aspect I keep coming back to Un aspecto al que yo sigo volviendo es reconocer las autoapariciones. Y como voy escuchando las enseñanzas, reconozco que mucho se registra como conceptos. Pero este aspecto de reconocer las autoapariciones en diferentes etapas del proceso del bardo, esto de hecho es algo que surge espontáneamente. Esa es mi pregunta. Porque para nosotros, por ejemplo, para generar un concepto no es lo que significa reconocer una apariencia. Entonces, ¿qué es lo que es para nosotros? ¿Qué significa eso de reconocer las autoapariciones? ¿Cuál es el concepto o digamos qué es lo que ocurre realmente más allá del concepto de reconocer las apariciones como tus propias proyecciones? 다 텔레 정라바 나기리 스레다 고 단당가 토바치와 대당 고 악초르 냠노니 카하레스 이내양 고 토바티 줌센들 때네 고 냠노치 야라 팽그와 So yeah, that's exactly right. Sí, So exactamente. Lo que estamos escuchando, aquí estamos hablando de este conocimiento, de oír esta enseñanza, es diferente a lo que ocurre en la experiencia. Pero al escuchar sobre esto, trae beneficio para poder hacer que esta experiencia surja en ese momento. ¿Puedo hacer otra pregunta? Y por eso es que es tan importante que por tantos momentos, tanto como podamos establecer esa impresión en nuestra mente, en nuestro continuo mental, porque así será más probable que podamos purificar los oscurecimientos y ser capaces de reconocer claramente lo que está ocurriendo. Que podamos establecer la continuidad en nuestro continuo mental. Eso puede surgir y ser reconocido espontáneamente. yes, yeah, that's right. Sí, efectivamente. Right, so that's Exactamente. La habituación, la familiarización con la práctica, practicar una y otra vez fortalece esa propensión. ¿Y en dónde entra o se activa
esto para alguien que haga aspiraciones birth again in samsara. para renacer nuevamente en el samsara. But if Pero this is something that we can't understand. es algo que nosotros podemos entender. Birth again in samsara to benefit Aspiración para renacer en el samsara para beneficiar a los seres. For example, some Sí, por ejemplo, si alguien es capaz de permanecer en la luz clara, recognition en ese reconocimiento, is that in and of itself ¿es eso en sí mismo realizing actualizar, all beings? establecer a los seres? If then you're liberated and you don't take birth again in samsara, then if your aspiration is a bodhisattva aspiration to benefit beings, what happens? Do you manifest to benefit beings? Is that kind of the question? Yeah, because it's not like, again, a concept, but then Bueno, nuevamente, es un concepto para mí. Si realmente alguien está en la luz clara y tiene este compromiso del voto del bodhisattva de beneficiar a los seres, entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa persona que reconoce la luz clara y que alcanza la liberación o esa situación en que la persona decide volver a renacer en el samsara para beneficiar a los seres? ¿Cuál es la diferencia en estas dos situaciones? Ganda yongsare simchin kingyobe. 다들 약속 들어와. 이는 가서 다디 the ordinary concept 남주인은 limit 들어와 가서다. 거기 period 말이. 얘네야 다단다 워싱 뭐들라 automatically 다. 되게 될라도 perfect complete. 다 차로고 그래. 디가라고 직변나 차샤위나 다 심chen 그 통치야들라 다그 limit 요 말이스. 그래서 난 가서 다 남주로 오지는 가서 심chen 다 samza mother senchen being kaboli tene ngende ropachi zina ko limit ro ita ka ta ko limitless chagyores pena cha chavina te pe ya so ji khar chaw da nyima na yires nyime ki gulon la ko phagila chi nyima dengi phola nyima dengi leng de la nyima dengi ke cha kha yo maris yine ya ko automatically ko chi zambul leng simchen hen ro ngo po cha sang la ta ko So yes, like in the realization. Entonces, en la realización de la luz clara, de la naturaleza de la mente, en la conciencia despierta, es algo que está mucho más allá de los conceptos ordinarios. Entonces, el concepto de beneficiar a otros es un concepto limitado. Cuando tenemos esa intención, yo voy a beneficiar a los seres sensibles, voy a beneficiar a este ser, a aquel ser de tal forma en particular, todos estos son conceptos y son limitados. Pero la esencia de la luminosidad clara de la conciencia, es decir, la mente iluminada de los Budas, es totalmente perfecta y completa, es espontáneamente presente con todas las cualidades del despertar. Entonces, alcanzar el beneficio de los seres sensibles ocurre de manera automática y espontánea, sin ningún tipo de pensamiento o concepto, porque es ilimitado. Entonces, no es algo limitado, sino que el beneficio de los seres es alcanzado libre de conceptos, y el ejemplo que usualmente se da es como la luz del sol. La luz del sol no tiene la intención o el pensamiento o el concepto de su radiación. Ella no decide, voy a enviar mi luz hacia acá para beneficiar a esta parte del mundo y no voy a enviar mi luz hacia aquel lugar. No hay esa intención. Simplemente brilla hacia todas partes espontáneamente y automáticamente todos en la tierra se benefician de su luz. Las plantas crecen, los seres sobreviven, todos los procesos intrincados ocurren debido a la presencia de la luz del sol. Y es simplemente algo que ocurre automáticamente. Y así es la compasión de la mente iluminada de los Budas. Ese es el ejemplo que usualmente se da.
So how many questions there? Yeah, others. Okay. Thanks. Yeah. Can you speak to the ¿Puede similarities usted between hablar entre las similaridades certain signs de las 6 señales de la incertidumbre y las experiencias de psicosis y pesadillas? ¿Qué pregunta? Can you say a little more about that? Like what? ¿Puedes aclarar un poco más? Nightmare dang sim nyo na. Pesadillas. Tini dinda dawo chagi yo sarwa. Yang na nightmare na nangla dinda dawo chagi yore. Dinda dawo duwe te chapakare yore. Tati kocho jiri da tis da dawo yu sigirwa. Yina yang kota karsina yang kokas ta jik tanda same the nightmare tindu tanda nga so form physical body yorwa. Te tang ko link harwa. Tindu tene manda yo sares. Kocho kashi tis da ko jik tandi tu anda tindu yu sigires rwa. Yina yang ko reality ka yo sares. Yeah, so in both nightmares and also maybe psychosis, the difference is that Entonces, cuando se refiere a diferentes estados de psicosis, de hecho, ya va, vamos a ver. El cuerpo físico. Yeah. Ti teleko 충정도 진사레스. 가르스나 고 파도 때 뱀메시 위게 단 추윤추구 요리 디나고 톱 쳔보리도 와. 대종을 엄보 군상 통매 유정도. 엄보 그 창요리 배 통보 요리. 그가나 용도나 단다 거랑 폴런도나 렉사리 야완도나 렉사리 고 때리. Oh, okay. So nune yambanang chindo. 공소 효체 요리스. So he said the difference is that it's Él actually, dice, it sounds like, actually much more powerful and more de terrifying. hecho, las experiencias del bardo son mucho más poderosas y aterrorizantes. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un cuerpo físico y cuando tenemos pesadillas o hay psicosis, estas experiencias son confusiones mentales que ocurren independientemente de lo que ocurre con el cuerpo físico. Mientras que en el bardo, debido a que tú tienes todas tus facultades sensoriales y la mente de este cuerpo emanado, entonces es especialmente intenso. Es mucho más intenso. El ambiente es diferente. Las personas pueden a veces tener alucinaciones, pero para los seres del bardo las alucinaciones, las experiencias son muy intensas. Ellos son muy inteligentes y ellos pueden ir en un segundo, pueden pensar, yo voy a ir a la India y en un segundo están en la India. En el momento en que piensan en algo, eso ocurre. No están limitados por nada. Pueden moverse a través de paredes o de lo que sea. Tienen mucho más poder. Pero bueno, digamos que puede haber una cierta similitud en el concepto. Escuchamos mucho que reconocer en el bardo todas las apariencias son automanifestaciones. Mi pregunta ¿es diferente de la manifestación que yo veo en el bardo? No son todas las experiencias que yo veo en el bardo mi propia automanifestación. No entendí bien. ¿Y puedes hablar en español? Sí, en el bardo se habla En el bardo se habla de reconocer las manifestaciones como nuestras. Pero en este bardo de la vida, yo creo que lo que nos indican es que todo lo que aquí percibimos
es real según nuestra propia manifestación de karma, pero no hay una existencia real. ¿Cuál sería la diferencia de esta experiencia con la del bardo? O yo creo que tienen la misma naturaleza como tal. Creo que entiendo. So I'm going to say it now in English and tell me if this is correct. That, like, what is the difference? So we talk about self-manifestation of appearances or self-appearances in the Bardo, but also the teachings are that the appearances of this life are also like manifestations of or self-appearances that are based on our karma in this life, that it's their projections of our karma, and so therefore they're also self-appearances. Everything that appears and exists, we grasp at it as real. But so what is the difference between that kind of self-appearance during our life and the self-appearances that manifest in the Bardo? Is that correct? Yeah. Re ta tere ketan tanda chorang la bana gi ta ketan sab manifest ki paris tanda na sondela re tene tega na gi phado na res ki paris. So that's right. They're the Sí, same. de hecho, son lo mismo. Ambas casos son autoapariciones, son automanifestaciones. karme ke le ki ti kha jo ta nga hi kha sang shu ba na yi phado se ya yo mar wa phado se ya yo mare ti nyo wa yo mare ta ga shi nga so la ba ti li te du ga ti ni u se gi wa Akashi te tesko ma so. no ta ke ni do ta kha jo ta bu ti zo do so ta kha kha la ti je ti ina ta mari je mar ta thanda ta Okay. la So gande. Carlos. Ye tesa yabo koma songungta. Kalando la tambo de. You remba. Ore ta ko ste. Ta nga so di phado na ma pe cha thi um be kabla. Tene chi ko chi lam remba hindu yo wan ro da chi yu yo wan ro da tene do chi thik yo ro ba. Yin na ya ta ko individual chama kha kha re. Oh yeah. Tene? Ta thega ro ba. Yena de. Okay. Yini yang ngo zinya tesa le lagare gande do gainsana yang na pena. Okay. So it's it's in the Bardo, for instance. En el Bardo, por ejemplo, There's the explanation according to the text that stage de acuerdo al texto, this is what happened, esta es lo que ocurre en esta etapa, pero de hecho, la realidad de todo esto es que todo depende del karma individual. Lo que se vaya a manifestar en el bardo tiene mucho que ver con las propensiones kármicas de uno mismo. Es mucho más de lo que uno ocurre, es como lo que ocurre en esta misma vida. No hay una gran diferencia en realidad. Incluso a veces decimos seres infernales, pero son experiencias individuales. Pero por otro lado, para otra persona no hay infierno. Es solo un concepto. Aquí se habla en una forma general, pero todas las manifestaciones son proyecciones kármicas, de hecho. I know the last question, I swear. How we can recognize when we see like a wrathful deity in the Bardo experience? Because I can just imagine like we see it like the concept in front of us, like an image. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer cuando vemos una imagen frente a nosotros y tenemos el concepto de que esa imagen luce aterradora, pero uno sabe que puede ser todavía más aterrador en el bardo? Si yo veo a Vajrayogini o alguna deidad como esa, yo no quiero, tú sabes, lidiar con eso. No. ¿Cómo podemos reconocer? ¿Cómo puede ser beneficioso? ¿Cómo puede haber algo que nos ayude aquí? Yeah, actually, this is the kind of
we said manifestation project. Y por eso es que usamos esta palabra, manifestación, porque son proyecciones de nuestra mente. Sometimes we just A veces, try for a veces surgen deidades airadas, we're talking about more the reflect pero estas deidades en realidad son reflejos de nuestro propio concepto. Si estamos muy enojados, entonces parece que están tomando sangre. but if you, they are not so interesting, right? Es algo interesante cómo ocurre esto de las proyecciones. So it really depends on the mind. So okay, Así que realmente todo tiene que ver con la mente. okay, first we look okay, right, for most Y cuando tú ves una deidad airada, tú dices, es aterradora, qué peligrosa. Pero luego, the depend mind, you can recognize that one. en la mente, tú puedes llegar a reconocer eso. Beautiful. It's like Beautiful. De hecho, cuando profundizas en esa imagen, te das cuenta que esa imagen airada es mucho más hermosa, You know, care es más brillante, más amorosa, the mind, you know, so porque todo tiene que ver con la mente, con los conceptos de la mente. depends our karma. so. Todo depende de tu So propio if he's karma. saying, you know, Entonces lo que él está tratando de decir es que todo depende de nuestra percepción. Si tenemos ira, aflicciones en la mente, entonces algo puede aparecer en una forma aterradora. Pero si hay pureza en la mente, esa misma imagen puede transformarse en algo hermoso. Y eso es justamente la esencia del mantra secreto. La transformación de las percepciones. No more. Okay, that's good. We had a hand up. So, We had, John Allen had his hand up for quite okay, a come back. I think already 30 minutes over. So just your dedication. Page 24. By the virtues collected in the three times, by myself and all beings in samsara and nirvana, and by the innate Por las virtudes acumuladas en los tres tiempos por mí, por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikumpa Ratna Sri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. Thank you. Muy bien. So we'll meet back here at Nos 7 vemos p.m. Eastern Time. en Thank you for hora being on Zoom. y media. Gracias a todos por sus preguntas. Nos vemos en hora y media.